el título más importante que se le otorga a los jugadores de ajedrez. Daisy, por su lado, lo logra a los 18 años y es la única mujer en el Perú y la más joven en América Latina en haberlo conseguido. En la actualidad, ambos hermanos continúan su preparación y participación en diversos torneos internacionales. Después de haber ganado un gran número de títulos nacionales e internacionales, Jorge y Daisy no han parado su entrenamiento, y menos aún sus ansias de títulos. En un juego de estrategias y concentración máxima, ellos se han convertido en las piezas que el Perú necesitaba para seguir demostrando nuestro talento. Aprendo en casa. A ver, 30 más 30 más 25. Uy, hola amigos y amigas de cuarto de secundaria. ¿Se han dado cuenta que los recibos de luz y agua están saliendo un poco más altos de lo normal ahora que pasamos más tiempo en nuestros hogares? Haciendo cuentas, creo que en mi familia vamos a tener que hacer un reajuste presupuestal. Como seguro no soy la única que está pasando por esto, hoy en Aprendo en Casa conversaremos sobre el uso adecuado de algunos recursos económicos, como el agua potable o la energía eléctrica que usamos en nuestros hogares. Pero antes vamos a nuestro Rappi Noticiero. Buenas, buenas, querida comunidad educativa. Estas son nuestras Rappi Noticias del día. Dato importante. Solo el 2,5% del agua del mundo es consumible y es importante enfatizar que el Perú tiene la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce renovable en América Latina. Como país, contamos con 159 cuencas hidrográficas, más de 3.000 glaciares, 12.200 lagunas en la sierra y más de 1.007 ríos. De personas en Perú no tienen acceso a agua potable y la cosa se agrava en zonas rurales. Esta situación preocupa a expertas y expertos, no solo porque el agua es un derecho básico, sino porque en situaciones de pandemia es clave para prevenir contagios. Las conexiones clandestinas de agua potable siguen siendo uno de los principales problemas en muchos distritos del país. La cantidad de agua potable que fue robada a través de conexiones clandestinas en Lima y Callao en el 2016 pudo abastecer a 3.000 familias en esos 12 meses. El proyecto Comunidades Iluminadas de la empresa social Power Mundo promueve el uso de lámparas solares en comunidades campesinas. Esto no solo genera un uso adecuado de un recurso como la luz, sino que al reemplazar las velas y mecheros de petróleo por energía solar, las familias mejoran la calidad del aire en sus viviendas y reducen riesgos de incendio dentro de casa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el índice de producción del sector electricidad disminuyó en 5,98% en el mes de julio de este año, lo cual significa una disminución en la cantidad de energía eléctrica y la posibilidad de que este recurso no llegue a algunos hogares. Esto fue Rappi Noticias. Este noticiero me dejó pensando.
Por un lado, gracias a los recursos naturales, satisfacemos nuestras necesidades básicas. No solo la alimentación, sino que la naturaleza nos da también aire para respirar, energía solar y una temperatura adecuada para vivir. Sin embargo, aunque existe la energía solar y diversas fuentes hídricas, muchas familias peruanas viven sin acceso al agua potable y a la electricidad. Todo esto es un poco confuso y creo que necesito ayuda de alguien que sepa de economía para conversar y entender mejor. ¡Aló! Tocino. Ay, no, me confundí. Quería llamar al profesor de economía Iván Figueroa. Ah, no, número equivocado. ¿Tú sabes algo sobre por qué, si somos tan mega diversos, aún muchas personas no tienen agua? Yo soy solo una alcancía porcina. Si quieres saber de ahorros, me llamas. Ok, gracias igual, Tocino. Hola, Yaremis. Bienvenido a Aprendo en Casa, profesor Iván Figueroa. Gracias, ¿cómo estás? Llena de dudas. Tengo tantas preguntas sobre economía para usted que no sé por cuál empezar. Tal vez podríamos conversar primero acerca de qué es la economía. Cuéntame, ¿qué es lo que sabes al respecto? Bueno, tampoco sé mucho. Pero seguro algo intuyes o has escuchado. Podemos partir de ahí. A ver, lo que yo entiendo es que hay recursos en los países y la economía nos da algunas herramientas para distribuirlos mejor, considerando que la gente tiene necesidades. También hay estudios económicos, por ejemplo, sobre la pobreza, sobre el cambio climático, y sobre el mercado y las empresas. Genial. Como dices, son muchas las necesidades que tenemos las personas y una de las tareas de la economía es ayudarnos a satisfacerlas, utilizando adecuadamente los recursos. Sin embargo, como muchos recursos son agotables, se vuelven escasos. La distribución justa es un gran reto, pues no solo hay que asegurar el bienestar común en el presente, sino el de las próximas generaciones. Entonces, ¿la economía se encarga o debería encargarse de ayudarnos a utilizar mejor esos recursos? Así es. Si queremos darle una definición más formal, podemos afirmar que la economía es la ciencia que estudia las actividades económicas, así como el proceso de uso de los recursos limitados para satisfacer las necesidades económicas que suelen ser ilimitadas. Como el agua. Exacto. Pucha, eso sí me preocupa. El agua es una necesidad básica. Hay cosas que se llaman necesidades, pero que no lo son realmente. Y el agua, esa es recontra básica. ¡Claro! Con el agua nos saciamos y si es potable, la bebemos y lavamos lo que comemos con ella. También del agua viven los animales y los bosques. Además, sin agua, muchas actividades económicas no existirían. Solo piensa en la agricultura sin agua. Es verdad, pero también me preocupa que aún haya personas en nuestro país y en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Eso debería mejorar hace buen rato, ¿no? Si el agua es un derecho. Sí, por supuesto, y lo reconoce nuestra Constitución. En uno de sus artículos, señala que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Sí, profesor Iván, pero hoy en el Rappi Noticiero vimos que esto no está garantizado en varios países del mundo. En Perú, 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable por red pública. Consumen agua de pozos, acequias, agua de lluvia que llenan en baldes. Es verdad, y también hay que preguntarnos por cómo es el acceso de los que sí tienen agua potable. ¿A qué se refiere con eso? Es que tener acceso a la red de agua no es lo mismo a un acceso continuo las 24 horas del día. Las estadísticas no detallan mucho al respecto y es importante reflexionar sobre esto también. Ah, su buen punto. No había pensado en eso, profesor. Me preocupa un poco que muchas personas no accedan a agua potable. Claro, es preocupante,
porque aquellas personas deben cargar agua desde el río o un pozo hasta sus casas, o esperar que llegue el camión cisterna para comprarla. Y esa agua no es adecuada para el consumo humano. Además, que tiene un costo mayor. Eso tiene que cambiar. Todas y todos deben acceder al agua potable. Pues sí, y todos estamos llamados a hacer algo para que esta situación mejore. Debemos poner en práctica nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos del Bicentenario, haciendo un uso adecuado del agua potable, no desperdiciándola, revisando periódicamente nuestras conexiones en casa para saber si no tenemos fugas de agua, denunciando las malas prácticas como las conexiones clandestinas y la venta ilegal de agua potable, promoviendo que nuestras familias y amigos repliquen estas prácticas. De todas maneras, profesor Iván, ni dudarlo, yo les tengo harta fe. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué no es igual agua a secas que agua potable? Son dos cosas muy distintas, de hecho. A veces una dice, pero si somos un país con tantas fuentes naturales de agua, debería ser fácil tener agua potable. Te explico. El agua de los ríos, lagos y fuentes naturales debe pasar por un proceso de transformación para llegar a nuestros hogares. Profesor, ¿y qué hay de la electricidad? También es básica. Claro, muy necesario. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030 es garantizar que todas las personas accedan a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Todos los gobiernos del mundo tienen ese compromiso. Pucha, profesor, pero esos son objetivos hasta el 2030 y hay que apurarnos si queremos alcanzar la meta. Faltan solo 10 años. Sí, y hay que considerar que para que recursos tan importantes como el agua y la electricidad lleguen a nuestros hogares, hay varios procesos. Deben pasar por un proceso de extracción, transformación y distribución, en los que intervienen muchos bienes y servicios. ¿Bienes y servicios? Así es. Te cuento un poco más sobre eso. Los bienes son todos los medios, principalmente los materiales, capaces de satisfacer las necesidades humanas. Por ejemplo, un libro es un bien. Por otro lado, los servicios son las distintas actividades que realizan las personas o grupos para atender a otras. Pensemos en el servicio de una biblioteca. Ah, ya. Ahora sí, más claro, imposible. Es lo máximo, profesor Iván. Ahora debemos ir a la pausa. Aprovechen para hidratarse y verificar si hay algún foco o artefacto que debe ser apagado en casa. Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. Desde el lunes 7 de septiembre, TV Perú renueva tus tardes. A las 4. Tu salud por encima de todo. Cuerpo Médico, con Jennifer Cerecida y la doctora Patricia García. A las 5. Natalia y Javier se reinventan. Francamente, a las 5:30. Más noticias en lenguas originarias. Hiwasanaka y Ñohanchik. A las 6. He escuchado 3 disparos afuera de mi casa. Tenemos un Código 7 con Roberto Wong. A las 6:30, en estreno, el análisis de los hechos de repercusión mundial. Geomundo con Farid Cajat. TV Perú siempre a tu servicio. Internet nos permite aprender en casa y comunicarnos con nuestros familiares y amigos, pero también nos expone a algunos riesgos. No hables con extraños ni des información personal, fotos, teléfonos, a grupos o páginas públicas. Tu privacidad es muy importante. Acude a un adulto de confianza ante cualquier duda. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. A continuación, Casi Noticias.
Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Yaremis, ¿por dónde estás? Aquí, profesor Iván, fui a llenar mi botella de agua porque en el programa se habla mucho y hay que refrescar la garganta. ¿En qué nos quedamos? En los bienes y servicios, por ejemplo, la electricidad y el agua potable son recursos, pero accedemos a ellos a través de los servicios de abastecimiento. Ah, sí, profesor. ¿Y por qué pagamos por el acceso a estos servicios? ¿No es un derecho tenerlos? Es una buena pregunta. Depende de la gestión de cada país y también de su recaudación de impuestos. En algunos países, el acceso a los servicios de agua y electricidad son gratuitos para personas de bajos recursos y el resto de habitantes paga según su consumo. Claro, de esa manera se garantiza que todos puedan tener agua potable, que el dinero no sea un obstáculo. Sí, e incluso en el Perú hay municipios que establecen tarifas diferenciadas, luego de hacer un análisis para saber cuánto pueden pagar las personas. Por ejemplo, ¿en qué regiones? En Moquegua existe la figura del subsidio cruzado, un esquema que hace posible que los usuarios de menores recursos no paguen la tarifa real de servicio y obtengan un mayor subsidio que la población de mejores ingresos. ¡Wow! ¿Y cómo identifican quiénes son las personas con menos recursos? Usan información del Sistema de Focalización de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¡Qué interesante eso! Espero que siga replicando en muchas partes, además de las campañas de sensibilización sobre uso consciente de los recursos. Sí, como el agua potable es un recurso escaso, es mejor prevenir y hacer un uso eficiente del agua desde ya. Ah, yo siempre, me baño máximo en 3 canciones. ¿Cómo es eso? Pongo música en mi celular y no me demoro más de lo que dura escuchar 3 canciones. Buena idea. Ahora, volviendo al tema de por qué el acceso a recursos como el agua potable o la energía eléctrica cuestan, quisiera conversar contigo acerca de los distintos tipos de capital. Sí, por favor. Me imagino que para que estos recursos lleguen a mi domicilio se requieren de bienes y servicios a su vez, ¿no? Algo así. Para que cada bien o servicio llegue a nosotros, se requiere del esfuerzo de muchas personas, lo que llamamos capital humano. También hace uso de diversos materiales e insumos, lo que se denomina capital físico. La suma de estos bienes y servicios requeridos tienen un costo. Esto representa el capital financiero. Todo ello se muestra en nuestros recibos de luz y agua. Mira, en este gráfico se muestran los factores que se consideran para determinar el precio por el servicio de electricidad para consumidores residenciales. Ah, ya. En mi consumo se considera el costo de generación, transformación y distribución de los recursos naturales. Ahora entiendo. Te pregunto entonces, ¿cómo hacemos un uso responsable de nuestros recursos como el agua y la electricidad en el hogar? Bueno, está la clásica de apagar la luz en lugares donde no hay nadie. También la de cerrar el caño mientras te lavas los dientes. Esas son 2 fijas. ¿Y si le ponemos más creatividad? Se me ocurre que, salvo que realicemos actividades que sean físicamente agotadoras, tal vez no es necesario bañarnos todos los días. También que no tenemos que dejar el celular cargando toda la noche. Mejor hacerlo de día y así nos damos cuenta cuando ya cargó. Ah, y también pienso que debemos ser más cuidadosos en la ropa que elegimos. Uy, con eso me perdí. ¿Por qué mencionas la ropa? Bueno, es que estuve viendo que la producción de jeans requiere de muchos litros de agua. Como un jean está hecho de algodón, se gasta cerca de 8.000 litros de agua en el proceso de cultivo de algodón que se usa para un solo jean. También se usa mucha energía eléctrica para hacerle los acabados. Encima, un montón de empresas que no actúan de manera responsable liberan el agua contaminada en el mar, luego de los procesos químicos de teñido. Qué impactante lo que dices, pero seguro todos tenemos un jean en casa. ¿Cuál es tu consejo?
Pues creo que solo ser conscientes de todo el agua que se invirtió en ellos y que lo mejor que podemos hacer es usar lo que ya tenemos o evaluar darle una nueva vida antes de decidir comprar unos nuevos. También podemos ponernos creativos, cortar, pegar, decorar. Me has dado ideas, Yaremis. Por ahí tengo unos jeans que creo que puedo personalizar con unas pinturas que tengo. ¿Me manda fotos, sí? ¡Claro! Yo le dije más temprano que me baño en 3 canciones, pero eso es más o menos unos 10 minutos. ¿Estará bien eso? Creo que podrías hacerlo en menos tiempo, en 5 minutos mejor. Eso sería como una canción y media nomás. Voy a intentar y le cuento. ¿Usted se baña en 5 minutos? En invierno es más difícil, porque uno comete el error de dejar corriendo el agua unos segundos hasta que se anima a ponerse bajo la ducha. Pero lo intento. No, profesor Iván, eso tiene que ser al toque nomás. Pero bueno, sigamos hablando de los hábitos para un uso adecuado de los recursos. Respecto a la energía eléctrica, ¿qué podemos hacer para reducir nuestro consumo? Hoy justo tengo unas recomendaciones, te las leo. Podemos usar focos ahorradores y aprovechar la luz natural. También planchar en el día, apagar la televisión y desactivar el módem de internet antes de ir a dormir. Abrir la refri solo cuando es necesario. Y si tenemos una ducha eléctrica, encenderla únicamente media hora antes de bañarnos. Ideas facilitas de aplicar. También he escuchado que las instalaciones eléctricas del hogar, cuando son muy antiguas, pueden subir nuestro consumo de luz. ¿Será eso verdad? Claro, un cableado en mal estado no solo puede subir tus gastos, sino generar cortocircuitos y estos a su vez incendios. Profesor, me imagino que en nuestro país hay organismos encargados de supervisar la prestación de los servicios de agua y energía eléctrica, ¿no? Sí, tenemos 2 instituciones que asumen esta labor reguladora en nuestro país, SUNAS y OSINERMIN. La SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, un organismo regulador que, actuando de manera técnica e imparcial, contribuye a la prestación de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Por otro lado, está OSINERMIN, una institución pública encargada de supervisar que las empresas de sectores eléctricos, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales en sus actividades. Profesor Iván, ¿y la Defensoría del Pueblo también puede manifestarse respecto a estos servicios? También cumple un rol clave, pues pide la incorporación del enfoque de derechos en servicios públicos. Esto implica ir más allá del reconocimiento de los derechos de los consumidores y pensar en los derechos humanos. El Estado debe ser promotor, regulador y supervisor de los diversos servicios. ¿Y eso qué implica para el caso del agua, por ejemplo? Ya sabemos que toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre y asequible para el uso personal y doméstico. Como ese derecho está reconocido en la Constitución, se pueden establecer mecanismos de exigibilidad al Estado, cuando no se garantiza con la asesoría de la Defensoría del Pueblo. Ya veo, no estamos solos acá. Tengo una pregunta más. Ya aprendimos sobre el rol del Estado y el nuestro como individuos. Sin embargo, ¿qué podrían hacer las instituciones para ahorrar agua y energía? ¿Te refieres a las empresas, por ejemplo? Ajá, ¿qué podrían hacer ellas? Primero, tendrían que medir su huella hídrica, es decir, conocer cuál es el volumen total del agua que utilizan para producir sus bienes o servicios. Luego, deberían hacer un plan. Por ejemplo, se puede identificar en qué partes del proceso productivo hay un uso excesivo de agua y se puede reducir. También se puede depurar y reutilizar el agua. Y ahora que le escucho, pienso que si reducen su huella hídrica, también ahorran costos, ¿no? Claro que sí. Del mismo modo, pueden tomar medidas para un uso más eficiente de energía eléctrica. Gracias por todas sus explicaciones, profesor Iván.
Ahora tenemos unas preguntas de nuestros estudiantes de cuarto. Hola, me llamo Tania y mando saludos a mi promoción de cuarto de mi colegio institución educativa Naciones Unidas. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de energías hay además de la eléctrica? ¿Alguna es más ecoamigable? Sí hay, y se les llama energías alternativas. Algunos ejemplos son la energía solar y la energía eólica, que genera electricidad con ayuda de la fuerza del aire. Va otra pregunta. Hola amigas y amigos de Aprende en Casa. Me llamo José y les hablo desde la región Junín-Huancayo. Quisiera que me expliquen más acerca de las consecuencias de no tener agua potable. No contar con este derecho puede traer consecuencias en la salud de las personas, pues usar agua contaminada trae consigo infecciones diversas. Gracias, profesor Iván. Hemos llegado a la parte final del programa y como siempre, antes de despedirnos, les dejamos un reto. Van a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el proceso para que un recurso se convierta en un servicio? ¿Cuáles son las brechas en el acceso a los servicios de agua potable y energía eléctrica en nuestro país? ¿Por qué un uso inadecuado de estos recursos puede afectar el derecho de otras personas? Luego, elaboren un texto argumentativo sobre la importancia del uso adecuado de estos recursos. No olviden guardar sus logros en el portafolio de aprendizajes. O mejor aún, ¿qué tal si hacen un periódico mural casero? Esa es. ¡Nos vemos pronto!